gracias. Un segundín. Bien. En primer lugar, me gustaría referirme a las declaraciones que fixo en respuesta a las preguntas del Grupo Parlamentario Izquierda Unida, sobre todo aquellas alusives al maquillaje o ocultación de la lista de espera real. Y lamento contradecir, pero hay una evidencia contundente en contra de lo que usted dijo. Tomando como referencia el decreto estatal 605/2003, el Gobierno asturiano oculta parte de la lista de espera. Para empezar, oculta la lista de espera no estructural de cirugía. La lista de espera quirúrgica no estructural, según el decreto 605/2003, hay que mostrarla y ustedes no la muestren. Así que empecemos por eso. Pero ya que además sucede, y esto tenemos lo visto y nos lo tienen dicho jefes de servicio y administrativos, como la reprogramación de pacientes por causa del sistema se considera no estructural, con lo cual estos pacientes en lista de espera para consultes desaparecen de la visión del portal de salud porque al pasar a ser no estructural, no por causas inherentes al paciente, sino al sistema, con lo cual de forma tramposa, están desapareciendo de la mirada de la ciudadanía. Y esto están haciéndolo. Y no lo puede negar. Esto está demostrado en esta comisión. Con lo cual, sí hay maquillaje de las listas de espera en la sanidad asturiana. Bueno, si esto más bien fue un comentario o afirmación, pero si quiere dar respuesta a ello, por supuesto que tiene. Bueno, no puedo estar de acuerdo con usted, porque usted, señoría, da por hecho que problemas que tienen que ver con la reprogramación, en estos momentos ha dicho que son problemas que a veces tienen una lectura muy complicada, porque la reprogramación se hace por múltiples causas y algunas de esas veces es por causa del propio paciente, estemos ocultando. Nosotros no estamos ocultando absolutamente nada. Es todo absolutamente transparente y cumplimos escrupulosamente la norma. Es más, cumplimos escrupulosamente la norma, el decreto 2003. Pero mire, nosotros no tenemos absolutamente ningún problema y ningún inconveniente en publicar la lista de espera estructural, que es a la que estamos obligados por la norma, y la no estructural. No hay absolutamente ningún problema, porque nosotros queremos máxima transparencia, pero para ello necesitamos tiempo. ¿Sabe que según el decreto 605/2003 tiene que publicar la no estructural de lista de espera quirúrgica? ¿Sabe esto? Mire, no me voy a examinar aquí porque... Es que ya sí, o sea, la ley le obliga y no lo está cumpliendo. Mire, nosotros publicamos la lista de espera como nos exige el Ministerio... Que no. Presidente, por favor. Sí. Rogamos al diputado de Podemos deje terminar al compareciente y luego exprese usted la opinión que quiere. Yo rogaría a la diputada del PSOE que se abstenga de intentar ejercer de moderadora. Sí, pues les ruego la verdad, a los porque dos. además en ocasiones establecer un diálogo tiene sentido. Vamos a intentar desarrollar esta comisión de la manera más ordenada posible. Le ruego a la secretaria que efectivamente se abstenga de dar su opinión y le ruego también al diputado de Podemos que deje al compareciente terminar para establecer un diálogo más ordenado. Un diálogo en todo caso, pero más ordenado. Siga, por favor. Yo le digo que cumplimos escrupulosamente la norma, pero que si usted quiere y nos pide que publiquemos por encima de la norma más información que usted considera relevante, no hay ningún problema para estudiar esto. Mire, y además, la norma indica también que tiene que publicar los tiempos de espera para consultas, para procedimientos diagnósticos, y en Astursalud no se publiquen los tiempos de espera para procedimientos diagnósticos, solo se publica el número de personas que están esperando. Y esto lo dice el decreto y tampoco lo cumplen. Y o sea, cualquiera puede comprobar ese decreto y de hecho, o sea, hay base legal para demostrar que la Consellería de Sanidad está yendo contra las normas de transparencia y que está cometiendo una ilegalidad con esto. Insisto, nosotros estamos cumpliendo escrupulosamente la norma y en cuanto a las pruebas diagnósticas, como usted ya sabe, porque yo creo que se ha debatido en otras ocasiones, es tremendamente complicado, de acuerdo a cómo tenemos organizado nuestro sistema sanitario, el que el 100% de los pacientes tengan el tiempo medio de espera.
Usted sabe que se ha trabajado mucho y se ha mejorado muchísimo el sistema de información en este sentido, y más que lo vamos a mejorar, pero tenga en cuenta que cada prueba diagnóstica no es un todo. Cada prueba diagnóstica está fragmentada por especialidades y, sobre todo, los hospitales universitarios, el Central de Asturias, el de Cabueñes y el de San Agustín, que tienen mayor complejidad, las modalidades de diagnóstico están referidas a especialistas concretos. Y por eso es, como usted sabe, que ya se le explicó, pero lo vuelvo a hacer, muy difícil establecer esos tiempos, porque, lógicamente, además, la mayoría de estos especialistas someten su lista de espera a un criterio de priorización por su parte para ver a quién tiene que atender primero y a quién tiene que atender después. ¿Para qué? Para que el beneficio que se obtenga sea un beneficio adecuado y no marginal de la prueba diagnóstica que se hace. Entonces, aquí es algo que se ha mejorado muchísimo, pero usted ya nos pide lo imposible, porque es algo que es tremendamente difícil, porque nosotros lo que queremos es beneficiar a los pacientes intentando que vayan primero aquellos que más necesidades tienen de las pruebas establecidas. Y es tan sencillo como tener calculado lo que, una vez concluyeron su proceso los pacientes, lo que esperaron. Y es allí la referencia que se ellos podría dar. Solo eso ya sería mucho para los pacientes, frente a lo que lle la incertidumbre de no saber cuándo puede tocar, de no tener ni la horquilla temporal de cuándo podría tocar. Pero bueno, eso allá ustedes si no lo saquen y no lo publiquen. Otra cuestión. Sobre el decreto de garantías que usted mencionó, lo que, en cuanto a transparencia, no apurra absolutamente nada por encima de lo que ya manda el decreto. De hecho, recuelle mucho menos y, de hecho, en lugar de reforzar lo que ya hay a nivel estatal, parece que lo disuelve, porque ya es mucho menos ambicioso en términos de los parámetros que deberían mostrar. Y en términos organizativos no resuelve absolutamente nada, porque la capacidad que tienen, donde están los cuellos de botella y en los grandes hospitales, que son los que tienen los que más capacidad evidentemente van a tener de gestionar, derivar de hospitales grandes a hospitales pequeños podrá eliminar parte de la lista de espera, pero no en toda. Y, por supuesto, pues desviarla al sistema concertado no es lo más eficiente, puesto que se están pagando otros costes. La única manera de que poner unos tiempos tenga un efecto positivo en la gestión de las listas de espera sería si esos tiempos fueran una referencia para auditar los servicios que no furrulen adecuadamente y que están pasándose de la espera. ¿Por qué no ponen el foco en esto, en auditar los servicios? Porque no sé si es consciente de que un jefe de servicio ahora mismo tiene el arbitrio de decidir dónde va cada paciente. Tiene esa posibilidad. Y con solo una persona que pase, el caso que tenemos denunciado de un posible trato de favor a un gestor, eso, como trato recíproco, puede hacer que el gestor tenga tolerancia con ese jefe de servicio y que el servicio te absolutamente manga por hombro. Ya ve cómo un solo caso puede ser absolutamente dañino para todo el sistema y para todo un servicio. Con lo cual estamos hablando de algo muy importante. Los jefes de servicio, si verdaderamente son servidores públicos, no tendrían el más mínimo inconveniente en que se auditara la gestión que están haciendo, y más si tienen conflictos de interés, si trabajan también en la privada. Y esto sucede. ¿Por qué no controlen a los jefes de servicio que trabajan en la pública y en la privada? ¿Por qué no hacen esto? Bueno, yo tengo que decirle, señoría, que usted tiene más interés en sus propios juicios que en lo que yo pueda decirle. Pero, no obstante, voy a concentrarme en que algo de lo que yo diga lo pueda usted recepcionar. Mire, la auditoría de los jefes de servicio se hace diariamente por los equipos directivos de los hospitales. Los equipos de dirección hospitalaria se reúnen cada día con un montón de jefes de servicio y, además, con periodicidad diaria, pero además con reuniones formales con la periodicidad que ellos establezcan, precisamente para no auditar solamente las listas de espera, sino el funcionamiento y los indicadores de calidad y los objetivos que hayan sido pactados de cada servicio. Tenemos, como usted sabe, muchos servicios y, lógicamente, yo
puedo aceptar que haya un determinado caso que no esté adecuado. Pero mire, los jefes de servicio tienen la posibilidad de, lógicamente, decidir en función de necesidades clínicas quién va primero y quién va después. Porque le podría poner cientos de ejemplos y usted, que además no es ajeno a nuestra profesión, lo conoce bien. Y en la suya, en pediatría. Es decir, no todas las personas que esperan en una sala de espera o en una lista tienen las mismas necesidades. Y como usted sabe muy bien, el tema de la priorización es algo que está muy cuestionado. Es decir, no tenemos sistemas todavía validados de priorización automáticos que nos permita automatizar esas personas que tienen más necesidades. Y los jefes de servicio, perdóneme, yo termino, hacen esa labor y hacen esa labor de manera adecuada y son auditados de manera adecuada por las direcciones de los hospitales, donde se revisa la programación quirúrgica semanalmente, como usted sabe, se revisa la programación de consultas externas semanalmente. Ahora bien, si me dice que se va a revisar cada paciente, pues mire, no, cada paciente no se revisa porque eso sería sencillamente imposible y además sería una desconfianza en nuestros profesionales, que son los que tienen que tomar decisiones sobre quién tiene más necesidad y quién tiene menos. Lle un certificado de calidad. Los profesionales que tean traballando na pública e na privada e que tomen decisiones sobre la lista de espera, esas personas, e tamén sobre les compres, esas personas tienen que tener auditadas la súa actividad. Tenemos que saber si están viendo pacientes a la vez na pública e na privada, si tienen trasvase. Porque un solo paciente trasvasado para una intervención quirúrgica pueden ser 15.000 euros, un estímulo lo suficientemente goloso como para modificar y alterar la lista de espera, o como para convertir el propio servicio en un embudo que faiga que rebose a la privada. ¿O acaso y parece esto una cosa inofensiva? Eso no es así. Querría preguntar sobre el servicio de urología de Luca. ¿Tuvo constancia de alguna reclamación por parte de los profesionales o de otros profesionales del servicio que pusieran de manifiesto irregularidades organizativas que... Sí, tuve constancia y de hecho, a raíz de esa constancia que tuve, inmediatamente me puse en contacto con la dirección del centro para que me enviaran un informe y se estudiara cuidadosamente la situación de ese servicio. Tuve constancia también porque usted nos envió una nota y además le enviamos un informe correspondiente a esa nota que usted nos envió para que tuviera constancia en respuesta a la nota que usted nos envió. Es decir, nosotros hemos actuado, creo que con todas las herramientas que creíamos más convenientes. Lógicamente, igual usted, si hubiera estado en mi posición, hubiera optado por otras, pero nosotros optamos por las herramientas que teníamos más convenientes para intentar arreglar aquellos problemas, primero, saber si aquellos problemas que nos decían eran ciertos y, segundo, para, si eran ciertos, arreglarlos. Porque la mayor parte de los problemas que tienen que ver con el funcionamiento de los servicios, donde una premisa clave es el trabajo en equipo, y el trabajo en equipo es muy complicado y muy difícil, es la organización local. Es decir, esos problemas, la mayoría, y por mi experiencia, y se lo digo, deben resolverse localmente y en el seno del propio hospital donde se producen, y no fuera. Porque nosotros, cuando resolvemos fuera, es cuando recibimos denuncias expresas o, en fin, de acuerdo con el cauce reglamentario y actuamos echando entonces en mano de la reglamentación vigente para atacar problemas que ya van más allá de los que son solo organizativos o de funcionamiento. ¿Comprobó si eran ciertos estos problemas y sabe si si los directores de área y el director médico tomaron alguna medida con respecto a este servicio, una vez vistos los resultados del estudio que hicieron? Me consta que sí, que tanto en la gerencia anterior como la actual se entrevistaron con las personas que forman parte de ese servicio y con el jefe del servicio e intentaron poner las medidas que entendieron ellos eran las adecuadas para el mejor funcionamiento del mismo. ¿Tienen previsto el relevo el relevo de la dirección dentro del servicio de urología de Luca? Mire, no me lo tiene esto que preguntar a mí, porque esto es una cuestión que depende de la gerencia del área cuarta. ¿Lo conocerá como responsable jerárquico? Sí, claro que lo conozco, pero mire, no lo voy a responder a esta pregunta.
Sí, Bien, vaya concluyendo la última pregunta, por favor. Última pregunta. Recientemente usted reconoció en una intervención a medios de comunicación que cuando se alcanza una centralización de compras de en torno al 80%, calculen en 3 años, podríamos tener un aforro de 30 millones de euros anuales. 30 millones de euros anuales. Precisamente el consellero ironizaba en la comparecencia de presupuestos, ¿no?, sobre de dónde se podrían sacar 20 o 30 millones de euros anuales. Pues bien, y es gracioso que responda usted 2 semanas más tarde en medios de comunicación. ¿De dónde se podrían sacar? Con 30 millones pueden contratarse 500 médicos más al año. Y yo lo que querría saber es que si sigue sosteniendo usted que no se compra mal, que tenemos un margen de aforro de 30 millones de euros y ustedes dicen que compren bien. Entonces, yo lo que quiero saber es si estamos pagando de más o no, y también lo que me gustaría es si reconozco que en el sistema sanitario público hay una intensa, hay un amplio margen para la especulación y, por tanto, para los conflictos de interés que deberíamos controlar. Mire, yo lo que le puedo decir es que estamos ahora mismo en un trabajo muy intenso de centralización de compras y de contratación administrativa del 80% de todas las compras que se hacen en el sistema sanitario. De los 543 millones que tenemos en el capítulo 2, unos 400 millones son los que son el target de la compra. Y de esos 400 entendemos que 380 serían los adecuados, porque hay unos 20 millones que realmente no merece la pena establecer compra centralizada. Si todo va bien, y digo todo va bien porque, como usted sabe, y además se ha preocupado mucho por ello, con la contratación de las prótesis, etcétera, usted sabrá que es tremendamente difícil sacar estos contratos adelante. Tienen un gran trabajo que dura entre 6 y 8 meses. Pero si somos capaces de hacerlo, yo he dicho y lo mantengo, que cuando acabe la legislatura tendremos el 80% de esos 380 millones en compra centralizada, lo cual indica que si no lo tenemos al día de hoy hay una cancha importante de mejora, qué duda cabe. Y además estamos mejorando también la contratación administrativa de los distintos hospitales, porque en definitiva hay mucha contratación administrativa que nos podría conllevar ahorros que se puede hacer y hemos iniciado todas las medidas a nuestro alcance para que se haga. Entonces, ¿qué reconozco yo? ¿Que hay cancha para la mejora? Indudablemente que sí. ¿Que se compra mal? No, no le puedo aceptar que se compra mal. Yo le puedo aceptar que se puede comprar mejor, pero que no se compra mal, porque le puedo decir que todos y cada una de las personas que están, y yo creo que han dado buena respuesta aquí, y ustedes creo que pueden estar orgullosos del personal que está en los sistemas sanitarios gestionándolos, hacen todo lo que está en su mano para poder hacer las cosas bien. ¿Que se puede mejorar? Indudablemente que sí, y para eso estamos. ¿Podemos tener éxito o no? Porque los inconvenientes son muy grandes, pero ahí es donde radica el que realmente nosotros sepamos si tengamos éxito o realmente tengan que venir a relevarnos porque no consigamos conseguir lo que nosotros mismos queremos hacer. Este grupo lo aplaudirá si se consigue.